Da igual en qué momento de la vida estés, recién salido de la universidad o a mitad de tu vida laboral, en paro o excedencia. Me juego algo a que alguna vez, aunque solo sea por un instante, has fantaseado con qué harás en tu jubilación. A lo mejor te da, yo qué sé, pues por ver obras, por ejemplo, ¿no? O igual eres de los que está planeando ya hacer el Camino de Santiago, o puede que te apuntes a bailes de salón. Así sí, lo otro era andar demasiado. Todos son posibilidades. Hay una quizá que a lo mejor no entra en tus planes, pero que es muy probable que si has tenido hijos, tarde o temprano, te caiga. Que tiene que ver con cuidar de tus nietos. Que sí, que seguro que está muy bien porque son unos muchachos adorables, pero a lo mejor no es lo que una entiende por disfrutar de una etapa sin responsabilidades ni estrés. Holly, buenos días y gracias por venir a Radio 3. Buenos días, Marta. Oye, eres la autora de Abueland, que es un libro de ilustraciones que con mucha guasa pone en su sitio, no sé si tanto a los abuelos como a los hijos que asumen que la abuela se tiene que sacar el título de monitora de ocio y tiempo libre en verano. ¿Por dónde va Abueland? En cuanto a tesis, Holly. Pues como decías, claro, desde el humor, ¿no? También desde la ternura, abordo distintos temas y es verdad que muchas veces van dirigidos a nosotras, ¿no? Como madres, que tenemos jornadas imposibles de trabajo y que a veces no calibramos bien la energía que tienen las personas que cuidan de nuestras criaturas, que por lo general ¿sí? son abuelos y abuelas. En otras ocasiones se externalizan los cuidados, pero sí, va hacia nosotras. Pero es verdad que procuro no culpabilizar, porque es verdad que vivimos en un mundo complejo, ¿no? Un sistema complejo y que a veces no nos queda otra, ¿no? Es verdad. Oye, sale el libro con una campaña, a partir de una campaña de crowdfunding, y este es el resultado. Entiendo que no has abusado muchos abuelos en la recaudación. No, que ya con los tuppers tenían bastante, ¿no? Los tuppers sí, los niños también, el dinero no. No, porque es verdad que hay una brecha digital, que también hablo de ella en el libro, ¿no? Sí. Y los crowdfunding no es algo fácil de entrada, ¿no? Entonces, ¿cómo hago esto? Es verdad. Oye, hablas de un trabajo invisible en Abueland, ¿no? Y no sé si lo es, porque a poco que miremos es bien visible en parques y jardines, pero son como si fuera la base de un iceberg. Esa es la metáfora que tú utilizas. Lo utilizaba porque me parecía una imagen bastante clara, ¿no? De decir qué es lo que hay abajo que sostiene ese iceberg, ¿no? Y que siempre es, bueno, pues lo más importante, lo que hace que esa puntita se vea. Entonces, sí, yo decía que mis primeros paseos por la ciudad, por Madrid, cuando fui madre, me encontraba abuelas y abuelos cuidando. Hasta entonces no había puesto el foco, ¿no? Basta que te pase, ¿no? Para digerir y para ver más, ¿no? Entonces decía, es que Madrid no es Madrid, es que Madrid se llama Abueland, ¿no? Y por ahí, claro, una necesidad de hablar de ello, ¿no? De visibilizarlo. Tuve la sensación de que no había suficientes imágenes y de que no se hablaba lo suficiente. De hecho, hablo del iceberg, pero también siempre digo que es como una economía sumergida de la que hay que hablar, ¿no? Y hay que sacarla a flote. Es verdad. El caso es que hay un arranque que tiene que ver con esa base, con ese usted está aquí, que es debajo de la línea del mar, en la base del iceberg, y hay un cierre que tiene más que ver con tiempos que hemos vivido recientemente y que también estamos viviendo ahora, ¿no? El capítulo del COVID me refiero, de cómo se tuvieron que seguir haciendo cargo de los nietos, dado que los padres además trabajábamos y no había colegios, ¿no? Y cambiaron las mochilitas portabebés por las mascarillas, los equipos EPIs para todos, mucho móvil en vez de contacto físico. ¿Estabas ya dándole vueltas al libro cuando surgió toda esta situación? ¿Estabas ya en el crowdfunding? ¿Fue de alguna forma también un detonante o en qué momento te pilló esto? Fíjate que durante el COVID de hecho dibujé poquísimo, no podía dibujar, ¿no? Porque la realidad era tan brutal, ¿no? Y además es que la pandemia se cebó, ¿no? Con las personas mayores, con lo cual fue una etapa de bastante bloqueo. De hecho, lo que me salía a dibujar pues eran esos abrazos que no se podían estar dando. De hecho, Abueland estuvo en diferentes hospitales, sí. En el 12 de octubre, en Bilbao, en Basurto, bueno, en distintos hospitales, por esa necesidad, ¿no? de decir aquí, o sea, lo que queremos es abrazaros. Entonces, durante ese tiempo dibujé bastante poco, pero es verdad que después sí tuve la necesidad de decir, ostras, esto hay que, ¿no? Convertirlo en libro y que también sea, bueno, de alguna forma un homenaje. Pero es verdad que no durante... Vale. No hubo bastante bloqueo. O sea, que al principio que eran viñetas sueltas, entonces láminas sueltas, reflexiones sueltas antes de formar parte de un libro. Todo empezó, sí, con una viñeta que colgué
divulgué en redes sociales y poco a poco, ¿no? Fue teniendo su público. La gente iba demandando, me encantaría ver estas viñetas, ¿no? En una exposición. Entonces empezó como exposición, que ha ido rulando pues, por distintos espacios de igualdad de Madrid, por fundaciones, está en Asturias de manera permanente. Entonces, bueno, la expo además es una expo guiada, tiene una audioguía en la que vamos profundizando en los temas que tratan las viñetas. O sea, las viñetas son lo suficientemente abiertas como para que tú, desde donde estás, interpretes, y esa es la intención, pero es verdad que hay una motivación, hay mucho contenido detrás, ¿no? Hasta donde tú quieres llegar. Es verdad. Luego cada uno, yo creo que nos vamos quedando con alguna que a lo mejor o te pilla en un momento de la vida en el que estás o te recuerda cosas que has vivido, ¿no? A mí me hacía mucha gracia todo ese pellizco a los padres que está en los modelos de crianza, ¿no? Hay un capítulo entero. Esa cosa de darles a los abuelos todo tipo de instrucciones, ¿no? Cuando les dejarás a los niños, acuérdate de la silla de seguridad de la bici, no le dé caramelo, y todas somos plenamente conscientes de que van a hacer lo que les venga en gana y que tampoco les fue a ellos tan mal, que es una frase que, chica, a mí tampoco me fue tan mal haciéndolo a mi manera, ¿no? Y se nos va un poco la olla a los padres también, ¿no? Se nos va un poco la olla. ¿Sabes lo que pasa? Lo que me pasaba a mí, Marta, es que me enfadaba con este tema. O sea, como buena madre primeriza, a mí, por ejemplo, del tema dulces me enfadaba bastante. Y dije, ¿qué has hecho? Claro, entonces decía, ¿qué hago con este enfado? A mí, o sea, vivir desde el enfado me gusta bastante poco. Entonces decía, ¿cómo transformo esto, no? Entonces la imagen tiene este poder y de hecho una de las viñetas, ¿no? Es la llamo de Grandfather, que hace, ¿no? Como un guiño al padrino, porque yo me les imagino así, o sea, me imagino, ¿no? Al abuelo pasándole, ¿no? Por detrás, ahí las chuches, el niño en su trona, ¿no? Y lo que pasa en Abuelán queda en Abuelán. Eso es. Claro, entonces es una forma de quitarle hierro, o sea, pues cuando tienes conversaciones con tus amigas, ¿no? Y entonces con tus amigos y te dicen, joder, mi padre, tal, y es lo que tú dices, se nos va un poco la pelota y yo creo que está bien como relativizar, aligerar, ¿no? Yo creo que hay que aligerar y también entender dónde estamos cada persona, ¿no? Ellos han recibido una educación en un contexto determinado, nosotras en otro y no por eso, ¿no? El mío es mejor. Es verdad que tenemos más conocimiento, o sea, que sabemos más cosas. Y a veces nos para bien, a veces nos para bien. Bueno, que hay algunos con frase, ¿no? Eso, lo que pasa en Abuelán se queda en Abuelán. Hay otros que no la tienen y hay una que me encanta porque en este caso no es un pellizquito, pero sí es una situación que se da, por ejemplo, hay una abuela en la línea de salida para llegar antes que las demás al columpio libre del parque, que son muy tremendas las abuelas en los parques, ¿eh? O sea que por un lado es un homenaje a ese esfuerzo que hacen de llevarte al niño, pero por otro son implacables, ¿sabes? Que el niño lleva 30 segundos de más que el tuyo en el columpio y no pasa nada, ¿no? Esa está muy bien y esa, por ejemplo, no necesita frase, ¿no? Claro, y esa lo que busca, ¿no? Es reírnos, bueno, pues eso, de la superprotección, ¿no? O sea, de mi niño es el único, de esa guerra de imágenes con los móviles, ¿no? En la que te enseña a mi nieta, ¿no? Y decir, ostras. Es verdad. Entonces, pues si yo le ponía esta viñeta, yo lo que sí le pongo en mi cabeza es la banda sonora de Carros de Fuego, ¿no? Sí, tal cual. Entonces... Tal cual. Estamos hablando con Holly a propósito de este libro que firma Abuelán, un libro de viñetas con textos en torno a los abuelos, en torno a los cuidados. Y en el mundo de los abuelos también hay otra viñeta interesante que me hace formular una pregunta. ¿Por qué para los abuelos y abuelas los niños siempre van o poco abrigados o muy abrigados? O sea, porque bien nunca están. Nunca están. Por lo general suelen ir poco abrigados y les tienden a abrigar de más. Porque también se da el caso contrario. Claro, por eso la imagen, yo decía, ¿cómo represento esto que es una constante, ¿no? Y entonces, pues me imaginaba eso, o sea, por Madrid a 48 grados, ¿no? De temperatura, y entonces la abuela llevando a un inuit, o sea, delante unos perros, ¿no? Corriendo, y el niño como un inuit, ¿no? Porque a veces son inuits, no se les ve la cara, ¿no? Es verdad. Entonces dices, ostras, que hace calor. Pero sí, todo esto viene, claro, todo viene de experiencias personales, Marta. Eso te iba a decir, o sea, habéis hecho una encuesta también, un muestreo, una especie de trabajo de campo alrededor. Bueno, no todo viene de experiencias personales, pero sí recuerdo que cuando nació mi hijo, mi madre me decía, Teo se constipa siempre, Jolí, porque no le pusiste calcetines al nacer. Y yo dije, ostras, claro. Entonces... Y será verdad, porque claro, dices tú, pues fíjate tú qué cosa de abuela, ¿no? Pero es que a lo mejor es verdad. O sea, a lo mejor, no lo sé, o sea, yo no sé si hay un estudio científico plenamente continuado en el tiempo para saber qué predisposición tienen a catarrarse los niños ya con 18 años que no llevaron calcetines de pequeño. Desde luego los primeros meses que estás tan vulnerable, que no sabes cómo va esto, ¿no? Sí. Y que, de hecho, es cuando se plantean estos conflictos, ¿no? Que aborda uno de los capítulos en los que, bueno, tu madre, tu suegra, tu amiga te dice, ¿no? Lo que tienes que hacer y tú, pues, como si te dicen que hagas vudú, ¿no? Porque hay veces que estás tan perdida que dices lo que me digan. Entonces, por lo de los calcetines, pues seguro que hay un momento en el que yo me lo creí, ¿no? Sí, seguro. Claro, y luego le pones perspectiva y es eso, hay que ponerle humor, ¿no? Y decir, joroba, pues a todas nos pasa y que no nos haga sufrir esto, ¿no? O sea, el decir, pues mi madre
me dice, ¿no? Con la teta, claro, con tal. Sí, el bueno, chupete, ¿no? El claro. biberón, no sé cuánto. Hay luego un momento también de resignación de los abuelos, como en esa pareja ya mayor que se dice uno al otro, querida, estamos embarazados de nuestra quinta nieta. Ponen una cara como de una anunciación, ¿verdad? Es que a veces casi que hay familias que tienen que pedir permiso, ¿no? A los abuelos y abuelas para embarazarse. Es decir, ¿qué tal os va, no? El quinto. Porque a veces cubren jornadas imposibles, que aquí es donde venía un poco... O sea, procuro no culpabilizar, ¿no? Como decía al inicio de la entrevista, a personas que no les queda otra, ¿no? Pero a veces yo creo que sí que hay que calibrar, ¿no? La energía. Cada vez tenemos hijos e hijas más tarde. Entonces, a nuestros padres a veces, ¿no? Les supone estar por encima de sus posibilidades. Y es difícil que te digan que no, poner límites es difícil, más cuando tu rol muchas veces reconocido en la vida ha sido el de cuidar, ¿no? Y esto pasa mucho a las mujeres. Sobre todo a las abuelas, sí. Entonces, cargan con esos cuidados y a veces están extenuadas, ¿no? Entonces yo creo que sí que ahí tenemos la responsabilidad de calibrar y eso, y de pedir permiso y decir qué tal te va el quinto nieto. Claro, porque es una forma, ojo, se trata de hablar de teorizar sobre los cuidados, que es algo que te gusta, también lo dices en Abuelán, lo has hecho en otras ocasiones, y ahí es cuando hay que ser cuidadosos, porque no se trata de que no exista esa relación entre abuelos y nietos, o de que sea mejor mandarles a casas de día, guarderías o escuelas infantiles o lo que sea. No se trata de que no tengan una relación sólida, sino de, bueno, pues que al final hay gente que cobra 10 euros la hora por hacer esto y estamos haciéndoles cargo de una responsabilidad que suele ser muy extenuante físicamente también y psicológicamente. Efectivamente, o sea, de hecho pongo el valor del vínculo, ¿no? Y también yo creo que de alguna forma este libro surge por la relación tan especial que yo tuve con mis abuelos. O sea, yo me he criado en casa de mis abuelos, entonces viene desde ese reconocimiento de ese vínculo tan especial, ¿no? En el que arraigas, en el que, ¿no? Ves a los niños y niñas que se entienden muchas veces desde el silencio. Hay una viñeta que surgió de una observación de un abuelo con su nieto que estaban sentados en un banco sin hablar durante mucho tiempo. Dije, qué maravilloso, ¿no? Cómo mantienen el silencio y qué a gusto están. Entonces, reflejar ese vínculo para mí era importante. Efectivamente, es siempre desde el equilibrio, ¿no? Y decir, bueno, pues a lo mejor 2 horitas en ese silencio, ¿no? Pero no las 8 que vas a estar trabajando, ¿no? Y como dices... Claro, luego aquí también es delicado, ¿no? Y también hablo de ello, de la externalización de los cuidados y cómo a veces, no siempre, ¿no? Las personas en las que externalizamos son mujeres que han migrado, que a su vez han dejado a sus hijos e hijas en sus países de origen. Entonces esto también es un tema delicado, las cadenas globales de cuidados y, ¿no? O sea, es algo también que bueno... Hay que andar un poco con tiento, ¿verdad? Es. Hay que plantearlo, pero no caer en las simplificaciones, básicamente, ¿no? Hablando de esto también, entiendo que los cuidados, por ejemplo, que se dan hacia los abuelos, yo no sé si te está empezando ya a comer la cabeza o no para el siguiente, porque aquí estamos hablando de los cuidados hacia los nietos que ejercen los abuelos, pero ese sentido a veces contrario, normalmente de las hijas hacia los padres, o de estas, iba a decir profesionales, pero muchas veces no lo son, gente que contratamos de compañía externalizando esto, también tendrá... Sí, de hecho últimamente se me va mucho la mirada, ¿no? A esas personas claro. que también ocupan los parques por las mañanas y van en sillas que no son los bugabús, ¿no? Son otro tipo de sillas. El paralelismo está claro. Clarísimo. O sea, clarísimo. Entonces, ves también, o sea, sin desmerecer, ¿no? Pero ¿dónde estamos las personas más allegadas, ¿no? Para dar ese cariño. Pues eso, estamos trabajando, estamos viviendo vidas muy rápidas que nos impiden estar con personas mayores que están necesitándonos, ¿no? Entonces, no he llegado a ese momento, habrá que digerirlo también. Desde luego ahora me enternece bastante. Es verdad que le saco poco humor y la narrativa del humor o de la sátira me gusta porque me parece como una narrativa necesaria. Entonces, ahí todavía no le estoy encontrando este punto, pero sí me preocupa. Y ahora que se habla también de la generación sándwich, ¿no? Que somos, de cómo cuidamos. De hecho, hay una viñeta que se llama El matrioscado, que hace un juego con el patriarcado, ¿no? Y cómo, son una serie, para quien no lo está viendo, unas matrioscas, ¿no? Yo decía que el mecanismo es el mismo. Arriba están, podríamos estar nosotras, en el medio están nuestras madres, más dentro están las hijas con sus bebés, ¿no? Sí. Entonces, ¿quién está cuidando? Estamos cuidando nosotras, ¿no? Y cuando se cierra esta matriosca, ese mecanismo nos impide ver quién está dentro, ¿no? Entonces, me gusta como abrir ese matrioscado, ¿no? Y decir, ostras, y esa es la generación sándwich, sí. Pues tenéis que abrir este Abuelán que firma Holly, nuestra invitada, que a todo esto estamos hablando de contenido, pero también los dibujos, las viñetas son chulísimas en su simplicidad.
tiendes al blanco y negro en cuanto a paleta de colores, y a lo mejor el verde puede ser el protagónico, o quizá el marrón, pero el verde. ¿Desde cuándo te mueves en esos registros, en esos parámetros? Pues es que es verdad que abuela me pedía esto. O sea, en general la ilustración, bueno, a mí me gusta hacer esto, ¿no? O sea, esto de quitar y llegar a la esencia de las cosas, porque creo que llegan de una forma bastante potente, ¿no? Entonces, en abuela no me estaba pidiendo color, ¿no? O sea, es verdad que para resaltar, por ejemplo, la tuperabuela, ¿no? Que está en la portada, me gustaba, bueno, pues poner el tupper tenía que estar en ese color, ¿no? Verde, para que se resaltara el mensaje, pero... La tuperabuela, que tiene ese gesto de superabuela, evidentemente, superheroína, que es la portada, sí. De hecho, una anécdota es que tengo copies en casa, mis hijos, y la tuperabuela era la superabuela, y un día él no pronuncia la S, y entonces se lo enseñé y me dijo, no, mami, la tuperabuela. Dije, joder, qué gran copy. O sea, sí, claro, es esto, qué creativo. Entonces, bueno, sí, me gusta no generar mucho ruido, dejar mucho blanco para que la gente mire, pues, como respirando la imagen, ¿no? Dejar espacio para que puedas pensar, que de esto se trata, ¿no? Que reflexiones y bueno, pues que saques tus propias conclusiones. Y a mí esto me lo da el blanco y la línea fina. Como decíamos antes, el libro salió a través de un crowdfunding, te lo has autoeditado. ¿Cómo se consigue el libro, Holly? Bueno, ahora ya se consigue en librerías. Sí. Pero sí, o sea, al principio fue un ejercicio... Claro, a mí me apetecía, por un lado, que todo el mundo pudiera acceder al libro, que pudiera verlo antes, que pudiera contribuir también a nivel de contenidos, y esto pasó, ¿no? Durante la época del crowdfunding. Luego, bueno, es licencia Creative Commons, de tal manera que bueno, pues que se puede compartir. Me interesaba como que se democratizara también, ¿no? La lectura. Que llegara a cuanto más sitios mejor y a cuanto más personas también. Esa era su misión. Y bueno, ahora sí que está en librerías, también bueno, desde mi perfil de Instagram lo puedes conseguir en Etsy, ¿no? Para que, bueno, personas que no viven en Madrid, porque las librerías están en Madrid, donde está, lo puedan conseguir. Pues gracias por habernoslo contado, Holly. Recordamos, Abuelande es el libro del que hemos estado hablando en estos minutos. Que tengas un buen día y hasta el próximo. Igualmente, muchas gracias, Marta. Adiós.